A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. A todos. Gloria al Señor por tanta misericordia que nos da para que su palabra sea predicada y para que cada día más, más de nosotros estemos comprometidos con eso, con hablar de la verdad. Estemos hablando de la verdad siempre. Es algo muy certero, muy verídico. Tenemos una constitución. El mundo lo conoce como una constitución de reglas que rigen un país, un territorio, dentro del cual todos los originales de ese territorio y las personas extranjeras que moran en el territorio están sujetas a esa ley, ¿sí? Nosotros, la palabra de Dios lo que dice es eso, sencillamente que hay unos miembros de un pueblo que el Señor escogió que están sujetos, y ya vamos a ver de qué manera estamos sujetos, con qué compara el Señor estas cosas. Hoy vamos a tratar de darle continuidad, mis amados hermanos, al tema de esto, lo que tiene que ver con, puede besar a la novia, ¿cierto? Vamos a como a dejar el tema principal, ya lo miramos, lo que tiene que ver con el matrimonio y todo lo que tiene que ver con el noviazgo, y ahora vamos a observar algo. Este estudio, el Señor nos muestra que lo llamemos divorcio, ¿cierto? En el día de hoy vamos a ver lo relacionado al divorcio. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros vamos a investigar un tema que nos interesa en la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, este es uno de ellos. Bueno, ¿cómo hacemos para saber? Venga, ¿es lícito? ¿Se puede divorciar uno? ¿Uno se puede divorciar? ¿No se puede divorciar? Entonces, por alguna razón, el Señor comienza a inquietarnos. Venga, ¿qué dice la Biblia? Y generalmente, pues, la mayoría siempre nos íbamos, pues, a las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, de Mateo, de Juan, ¿cierto? Y no está mal, está bien. La cuestión es quedarnos ahí, quedarnos en la misma, en ese mismo como ambiente de conformarnos con solo la información que nos da Pablo, por ejemplo. Sí, está bien, pero la cuestión es que Pablo está hablando de algo que ya había sido escrito. Pablo no estaba inventando reglas nuevas o estaba acondicionando reglas nuevas. O el Señor Jesús, cuando habló, él no estaba inventándose una nueva forma de cumplir la ley o una nueva ley. Eso es un error grandísimo. Entonces, miren, hay un principio básico, fundamental y demasiado importante para entender al Señor Jesús, para entender lo que dijeron los apóstoles sobre el Señor Jesús. Es necesario que entendamos la ley del Señor, porque si no comprendemos a Moisés y a la ley de Moisés, no vamos a comprender qué fue lo que hizo y dijo el Señor Jesús en su venida en la carne, ¿cierto? Eso es básico. Mire, vamos a este pasaje. Miren, el Señor nos habla y nos decía y les advertía a los fariseos: si ustedes no le creen a Moisés, pues ¿cómo me van a creer a mí? No le creen a Moisés y Moisés habló de mí. Crean a Moisés y me van a creer a mí. El Señor mismo lo dice, y nosotros todavía no terminamos de entenderlo, ¿cierto? Nosotros todavía no terminamos de entenderlo, y ese es un problema grave. Como les estoy diciendo, que es lo que el Señor nos dijo. Él nos advirtió: si no conocemos la ley del Señor, no vamos a entender ni a conocer al verdadero Jesús de Nazaret. No vamos a entender la obra que tenía el Mesías, ¿cierto? No vamos a comprender. Y mire, el mundo anda así. El mundo anda pensando que conoce a Dios, pero no cumple sus mandamientos. Y la misma palabra dice que si uno ama a Dios, uno obedece y cumple sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, dicen que amamos a Dios y todo, y ustedes miren en cualquier religión de las que se derivan del Dios de Israel, ¿cierto? Que son el judaísmo, el cristianismo. Mire, el cristianismo es bastante amplio, y sé que lo que voy a decir es fuerte, pero es verdad. El cristianismo, en el cristianismo se cumple lo de la apostasía,
¿cierto? El cristianismo no es otra cosa que la misma apostasía de la que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad, eso de allá venimos nosotros, ¿cierto? Nos habíamos apartado de la verdad de Dios, ¿cierto? Siguiendo fábulas, siguiendo historias, por ejemplo, que Dios es tres cuando Dios nunca dice eso, ¿cierto? Entonces, eso es pesado, eso es fuerte, eso hay que entenderlo. Entonces la gente se va a sentir atacada, ¿cierto? Pero el cristianismo, llámese, o sea, mira, es que el cristianismo no es solo los cristianos que tienen un grupo y oran los domingos y todo, no, el cristianismo es el catolicismo, todo el protestantismo, que es de la iglesia luterana, los anglicanos, un poco, ¿no? Si el calvinismo, todo ese tipo de iglesias, todas las derivadas de esa iglesia, que del catolicismo que fue la primera, y todas sus hijas, ¿sí? La iglesia cristiana, evangélica, es hija de esa iglesia. Dicen que son diferentes, pero pues tienen las mismas creencias, ¿cierto? Testigos de Jehová, mormones, adventistas, mucho, todo eso hace parte del cristianismo, ¿cierto? ¿Y qué hace otra cosa? No hace otra cosa sino apartarse de la ley del Señor, porque eso predica el cristianismo, que la iglesia es otra cosa aparte del pueblo que Dios había escogido, ¿sí? Y que su ley, la ley que el Señor había mandado a su pueblo para que se cumpliera para siempre, ya no está más vigente, ¿sí? Entonces, ahí se cumple la apostasía de la que el Señor estaba hablando, que se apartaron. ¿Qué es la apostasía? Básicamente que apostataron de la fe. ¿Cuál fe? Pues la fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los mandamientos del Señor se cumplen. Si hay sol y hay luna, mejor dicho, primero pasarán los cielos y la tierra, ¿sí? Y hay cielos, hay tierra, entonces la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. Y la apostasía consiste en decir que no, que sí pasa la ley de Dios, que no permaneció para siempre. Si ven cómo se cumple esa profecía, y nosotros estamos así metidos de cabeza en ese concepto, ¿cierto? Y es fuerte, es bastante fuerte, pero gloria a Dios que nos permite ver. Nosotros no somos mejores por entender eso. Nosotros somos lo vil y lo menospreciado que escogió Dios. La gloria es para el Señor, que nos permite entender y salir, como decía el Señor, salid de ella, pueblo mío. Entonces la gente pensaba que era que mi religión, por ejemplo, los cristianos eran los que tenían que salir de las otras religiones porque los cristianos éramos los que estábamos bien. O los católicos o teníamos que salir del catolicismo, o que teníamos que salir de las otras religiones para que se cumpliera salir de ella, pueblo mío. No, salir de ella, pueblo mío, el Señor nos está llamando a que salgamos de todo eso que nos aparta de la verdad de Dios y del cumplimiento de su palabra. Y el cristianismo, eso es lo que predica, a dejar apartarse de la ley de Dios para tener unos conceptos renovados y modificados que no son bíblicos, ¿cierto? Sino son malas interpretaciones. Entonces, el Señor nos ancla, hay un ancla que nos sujeta y nos retiene y no es negativo, lo estoy diciendo de forma positiva, esa es nuestra ancla, ese es nuestro cimiento en la roca, ¿cierto? El Señor es la roca, su palabra es la verdad, es luz, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar anclados, cimentados en esa roca. Y la palabra de Dios dice el Señor acá en Juan 5:46, dice, mire, bueno, en el 5:45, mire, lo que nos explicaba nuestro amado pastor hace 8 días, ¿cierto? Nuestro amado pastor Luis Alberto, ¿cierto? Dice, no piensen que yo voy a acusaros delante del Padre, ¿cierto? Entonces, la gente piensa que es que hay como tres y que el uno va a acusar delante del otro, y entonces que, no, dice que el trono hay uno y uno sentado, que ese es el que va a venir a juzgar a las naciones. Hay uno, no hay ningún otro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y quién va a acusar? ¿Quién va a acusar? ¿Sí? Dice, no pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, ¿cierto? Allá ellos que creían y tenían y conocían la ley de Moisés, pensaba que por haber cumplido la ley, que no lo hacían, que por eso, por tener la ley con ellos, ya ellos eran salvos. Y no entendían que no, que eran pecadores también. Y nosotros también, esta palabra viene también para nosotros, porque sigue diciendo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Si no creemos que lo que escribió Moisés es cierto y que está vigente, ¿cómo pretendemos decir que la palabra del Señor es la verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Dice el Señor, si no creen en lo que escribió Moisés, o sea, en la ley, si no creen en la ley de Moisés, ¿cómo vamos a creer en el Señor Jesús? Por eso viene la confusión. Eso es la apostasía. Eso es la apostasía, no es otra cosa, ¿cierto? ¿Está claro? Yo creo que está bastante claro. Entonces, cuando viene en este tema, como el caso del divorcio, entonces uno anclaba y aislaba solo un segmento de la palabra y pues eso hace que no entendamos bien el concepto, que haya dudas. Por ejemplo, ¿es el divorcio lícito? Pensemos un momentico y pensemos, ¿tengo claridad en eso? ¿Es el divorcio lícito? ¿Será que es lícito divorciarse? Yo, por ejemplo, los conceptos que tenemos hoy en día son bastante diferentes a los que teníamos, a los que debemos tener de la palabra de Dios. Entonces, ¿es lícito el divorcio? ¿Me puedo separar? Así como hace el mundo, que pues ya, pues no nos entendimos. Incompatibilidad de caracteres y ya, pues cada uno tomó su camino y ya, ¿cierto? Pero entonces, ¿es lícito eso delante de Dios? Entendamos y analicemos y seamos sinceros con nosotros mismos y miremos que en realidad no hay una claridad. Por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿es lícito que usted mate a una persona? Y es un concepto fácil. No, claro que no. El Señor dice, hay un mandamiento que dice, no matarás, ¿cierto? No matarás. Y es fácil establecer por qué, porque está escrito en la ley, ¿cierto? Está escrito en la ley. ¿Puedo yo matar a alguien? No, no, en absoluto, no, porque dice el Señor, no matarás. ¿Sí ven? Tenemos, si anclamos en la ley el concepto, lo tenemos claro, muy claro, ¿sí? Como el agua clara, limpia, ¿cierto? Transparente. ¿Está perfeccionado el concepto? Sí. A uno le pregunta, ¿usted puede matar a alguien? No, no, porque el Señor ordena que no lo haga. Si yo desobedezco eso, pues voy a recibir lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando venga, ¿será lícito divorciarse? Entonces uno dice, venga, ahí no dice no te divorciarás, así dice o no dice, ojalá que lo dice en otra parte. Y ahí viene la confusión. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad. Entonces, porque los conceptos los traemos a nosotros, o sea, traemos la palabra para que se acomode a mi situación, a mi concepto, a mi modo de entender, ¿cierto? Pero no vamos y ponemos mi situación en la ley, el anclar todo a la ley, establecer todo como fundamento en la ley, ¿cierto? Porque la ley me lleva a Cristo. La finalidad de la ley es traernos a Cristo Jesús. Que yo no cumplí la ley, entonces pues básicamente necesito quitarme ese yugo, ese peso de haber infringido la ley, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces una historia que el Señor nos cuenta y nos explica muy bien qué es lo que ha pasado. Mire, vamos a leer aquí en Jeremías, vamos al libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 2 y 3. Dice Jeremías, vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Está claro qué es desposorio? ¿Alguna idea? ¿Alguien no tiene claro qué es desposorio? El problema es que ahora llamamos las cosas diferente como las llama el Señor, ¿cierto? Por ejemplo, a usted le dicen, no, es que lo invitamos a un matrimonio. Entonces usted va y lo invitan a un matrimonio y resulta que eso no es un matrimonio, es una celebración del día en que el hombre se va a unir supuestamente con su mujer para seguir siendo una sola carne, ¿cierto? Una boda. Esas son las bodas. Esa es una celebración. El desposorio es el momento en el que se desposan el marido y su mujer, se comprometen a que se van a unir. No es el momento de la boda, ¿sí? El desposorio es como el compromiso, es como es como la pedida de mano. Ahora, bueno, no como, no, ahora en nuestros tiempos hay algo que se llama la pedida de mano, es como están comprometidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre fue a la casa de los padres de la mujer, sí, de la mujer, y pide su mano, quiere decir que llegan a un arreglo, llegan a un arreglo. ¿Por qué tiene que ser este arreglo? Es lo correcto. Ahora la gente no lo hace, pero es lo correcto.
la mujer está bajo el yugo de su padre, ¿cierto? Lo ideal es que el varón vaya y hable al que tiene la responsabilidad, ¿sí? Porque la ley es la ley está, la mujer está bajo la ley de su padre mientras es doncella, ¿cierto? Entonces el hombre va y la pide en matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Le piden el consentimiento a ella. Ella tiene que decir, aceptar. Ella tiene que aceptar, lógico, porque no va a ser en contra de su voluntad, ¿cierto? Entonces, la pide en matrimonio y el papá le dice sí. O sea, ¿qué está haciendo el papá? Ceder el yugo que él tiene sobre su hija, la autoridad que él tiene sobre su hija, cedérsela al marido, al que va a ser el marido de ella. Ahí, eso se llama un desposorio, ¿cierto? Eso se llama un desposorio. Eso es un desposorio. Ya vamos a mirar. Entonces el Señor dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el tierra del desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y eso fue lo que pasó cuando el Señor vino en carne. Los que estaban encargados de la ley del Señor no lo conocieron, ¿sí? Porque aún teniendo la ley no identificaron que el que les estaba hablando era el hacedor de la ley, el dador de la ley, el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces dice, los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Miren, a lo largo de la historia, los dioses falsos de las diferentes religiones sencillamente han sido los mismos y han conservado sus dioses. Dice, pero mi pueblo ha ido cambiando a sus dioses, ¿sí? Ha habido cosas semejantes a esta que una nación haya cambiado a su Dios para irse en pos de otros dioses. No, dice que eso es la falta grande que ha tenido el pueblo de Dios. ¿Cómo se cumple esta palabra en nosotros? Porque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Cómo se puede cumplir esto? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Sí? Que el Jesús que a nosotros nos fue predicado no es el mismo Jesús de la palabra de Dios. Que el Dios que a nosotros fue enseñado no es el mismo Dios que dio la ley a su pueblo. No, dijeron que era otro. ¿Por qué? Porque han ido cambiando la imagen a lo largo del tiempo, han ido apostatando de la verdadera fe, apostatando de la fe, ¿cierto? Apostatando de la palabra y yéndose, aunque siguen siendo religiosos o seguíamos siendo religiosos, estábamos apartándonos de él. Entonces transformamos según nuestra mente, según nuestra cultura, según nuestro entendimiento, al Dios que supuestamente creíamos, el Dios de la Biblia, ¿cierto? Y lo comenzamos a transformar en un Dios totalmente diferente. Y ya cuando hablamos, cada religión habla de un Dios diferente, ¿sí? Para uno es tres, para el otro es un elefante, para los otros son dos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese es el problema, y eso es lo que el Señor está recriminando aquí al pueblo. Dice, ¿habrá visto algo similar? ¿Se habrá visto algo similar? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses?
Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es uno de esos? Me dejaron a mí, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, que es una cisterna, ¿sí? Que es una cisterna. Resulta que antes, en la antigüedad, ¿sí? No había acueducto como ahora nosotros tenemos, que es solo ir a la cocina, a la nevera y hay agua. No, no, tocaba ir a un pozo donde hubiera agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando en verano? En verano que no llovía mucho, entonces ellos necesitaban dónde acumular agua, ¿sí? Generalmente debía ser un sitio naturalmente impermeabilizado para que no se filtrara el agua y se fuera para otra, para que en todo el año pues, pudieran tener agua. Dice el Señor que Él es la fuente de agua viva. Yo creo que habíamos explicado eso. No sé si lo expliqué ahorita en la noche, en una de los servicios en la noche, o fue acá en Dubái. Pero la fuente de agua viva quería decir que había un manantial del cual brotaba agua. ¿Sí? Eso se llama una fuente de agua viva, ¿cierto? Otros tipos de pozos eran pozos que eran como que permanecía, el agua se filtraba del agua de lluvia, ¿cierto? O del subsuelo, ¿sí? Y estaba ahí quieta. Entonces ese pozo sí se acaba, pero la fuente de agua viva no. Por eso el Señor dice que Él es la fuente de agua viva, que siempre va a seguir emanando agua, siempre va a dar vida, porque el agua, imagínense, en el desierto es vida, ¿cierto? En cualquier parte, sin agua no se puede vivir. Entonces, dice el Señor que dejaron la fuente de agua viva, ¿sí? Y hicieron para sí cisternas rotas, o sea, todo el agua, todo el esfuerzo, toda la creencia, todo lo que se echa ahí, pues se va a filtrar y se va a dispersar y se va a secar, ¿sí? Y se acaba. Eso es lo que está diciendo el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conocía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿En qué tienes tú y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? No es que beber agua desde el Éufrates fuera pecado. No, ahí está queriendo significar que fueron y tomaron de las enseñanzas y siguieron creyendo en lo que ellos creían, ¿sí? Adoptaron las costumbres de ellos, siguieron con las costumbres de Egipto, ¿sí? Y también siguieron con las costumbres que aprendieron en el Asiria también, en el camino de Asiria. 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, acuérdense de esta palabra, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Si ven la forma como el Señor nos está diciendo que somos y que hemos sido, nos está acusando el Señor que nos echábamos como prostitutas, ¿sí? Eso es una palabra bastante fuerte. Dice, el Señor nos está acusando porque nosotros íbamos, al decirnos esto, que éramos como prostitutas, quería decir que íbamos a adorar al palo y a la piedra, al leño, ¿sí? A la madera, a figuras hechas por manos de hombre. A eso se refiere el Señor. De allá venimos nosotros. Y acá el Señor nos está diciendo eso, ¿sí? Te echabas, o sea, nos acostábamos como prostitutas yendo a adorar imágenes. ¿Cierto? Algo que el Señor y hacer cosas que el Señor no había mandado, que por el contrario nos había advertido que no fuéramos a hacer, ¿cierto? Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. O sea, en los Baales, Baal quiere decir Señor. Y eso es algo bien interesante. Baal no era que era un dios que se llamaba Baal. No, era un dios al que le decían, a dioses falsos a los cuales le decían el Señor. Y si usted va, a cualquier iglesia católica van a encontrar una figura con como una cruz y otro, y le dicen que ese es el Señor. Eso es un Baal, eso es un Baal. Ellos tenían muchos Baales, así como en las religiones hay diferentes santos. Santos, este es el Señor de los milagros, el Señor caído, el señor de, o la señora, la Virgen, Nuestra Señora, la Virgen Morena, o la Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima. ¿Sí ven? A eso es lo que el Señor se está refiriendo. Se fueron en pos de los Baales, los señores, ¿cierto? Aunque el Señor es uno solo. Él es el Señor. Bueno, entonces dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Nos está comparando con una dromedaria ligera. ¿Qué es una dromedaria? Bueno, en Colombia de pronto no es muy común ver dromedarios, ¿sí? Dromedarios son camellos de una sola joroba, ¿cierto? Dice que tuerce su camino, tiene que ir caminando y generalmente se van fuera del camino. ¿Qué pasa cuando llevan carga? Pues, ¿por qué se desvían, por ejemplo, los caballos o los asnos o los camellos que van con carga porque ven una hembra en celo y no les importa nada todo lo demás y se van, dejan la carga, bueno, se quitan, así les den juguete y se va tras eso? Aquí nos está comparando a nosotros con eso, mire, póngale cuidado. Dice, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. O sea, nos está comparando con una asna que va, en lugar de ser el macho el que busca la hembra es la que olfatea. Acuérdense que los animales se guían por ese olfato, por el olfato. Cuando huelen una hembra en celo, se van, se enloquecen, se salen del camino. A eso nos está comparando a nosotros, ¿sí? Con una asna ligera, ¿sí? Una dromedaria ligera. Entonces, dice, guarda tus pies, 2:25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a una piedra, ¿sí? Acuérdense cuando nosotros nos arrodillamos delante de una figura de piedra o de una figura de yeso, ¿sí? Que es polvo de la tierra, definitivamente, ¿sí? O a una figura de madera, el Padre nuestro que estás en el cielo y mirando esa imagen. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estaba pasando. Dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? En el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Algo muy importante. Cuando viene el tiempo de aflicción, dice el Señor, y acá lo explica, dice, en el tiempo de aflicción, la gente se congrega más en pos de esos dioses falsos. Cuando hay, por ejemplo, una inundación, un terremoto, la gente se va de rodillas a arrodillársele a los muñecos. Entonces dice el Señor, dígale a ellos que la libren. Y la gente confía en que ellos lo van a librar. Eso era lo que nos pasaba. Y acá está hablando de esas situaciones. Dice, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice el Señor. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. ¿Sí? Cuando viene el castigo y uno no quiere recibir conexión, entonces dice, a esto es que lo que se refiere cuando pasa, eso pasa en nuestras vidas, que el Señor nos corrige de algo y nos trae castigo, ¿sí? Por la maldición que viene por desobediencia de su palabra,
y no recibimos corrección, no corregimos nuestro camino. Mira el problema que viene tan grande. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Acuérdense de eso. Dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar el amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? Siempre serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada en Asiria, de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque el Señor desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Seguimos y dice, escuchen esto muy claramente, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Yo les hago esa pregunta a ustedes, mis hermanos. Si alguno deja a su mujer y yéndose esta de él se junta a otro hombre, el marido que la dejó por eso, ¿volverá a ella más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la respuesta a esto? Yo pienso que no, yo pienso que no. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Hoy en día, bueno, la mujer fue infiel y el hombre la dejó y ella se fue con otro hombre, ¿sí? Después pasó algo y ese hombre la dejó también o se murió. Entonces, el primer hombre dice, uy, voy a buscarla porque, no, es que la perdoné y todo. ¿Será que se puede volver a ella? ¿Puede volver a juntarse con ella? ¿Ustedes qué dicen? Pastor, el primero era el esposo, ¿no es así? Sí, sí, sí. Si se puede, según la palabra, lo que he leído, sí. Aunque están en adulterio, bueno, ella estaba en adulterio, ¿no es así? O él la deja y la hace adulterar. Bueno, algo he leído, se me olvidó, perdón. Muchas gracias por participar porque eso es muy importante, mi hermano Álvaro León y mi hermana Graciela. Sí, es muy importante participar. Muchas gracias. ¿Cómo Pastor, hacemos? Sí, pastor, buenos días. Dios buenos le días, mi bendiga. hermano. Yo pienso, o sea, en la palabra por amor, sí vuelve el esposo a ella. Así le haya sido infiel, por amor sí la perdona. Sí la Bueno, perdonaría y volvería con ella. O sea, obviamente la mujer tendría que haber cambiado, ¿no? ¿por qué, mi hermana? ¿Por qué tiene que haber cambiado o por qué volvería No, no, con... ¿por qué volvería? ¿Por qué el hombre puede volver con ella? Por amor. Por amor, porque si, o sea, si por decir algo la persona le fue infiel, se fue con otro hombre, ahí lo que dice el pastor es, ese hombre, ella se apartó de ese hombre o ese otro hombre murió, ¿sí? Básicamente que tenía un marido y ella le fue infiel con otro hombre y pudo que se fuera con ese hombre o con otro. Se fue y se juntó a otro, consiguió otro marido, como lo llamaríamos ahora, ¿sí? Cuando ese marido la deja, ¿sí? O ella decide dejarlo, lo que sea, o ese marido segundo que tenía se muere, el primer marido la puede volver a tomar, la puede volver a Sí, recibir. si ella se arrepiente, sí, porque si yo voy o sea, si yo voy arrepentida a ese esposo y le digo que me perdone, que me equivoqué, que nunca debía haber hecho eso, y si él me ama de verdad, y yo soy arrepentida de verdad, sí, sí, él me volvería a tomar, pastor. Pues yo, El perdón, Señor pastor. está mostrándonos, mire, ¿cómo hacemos para comprender, para poder decir esta respuesta de la forma correcta? Eso es lo que ha venido pasando con nosotros cuando tenemos estos conceptos, por ejemplo, con el divorcio. Eso es un divorcio, ¿cierto? Es un divorcio. Ella se divorció, entonces
muchas veces comenzamos, bueno, pero si esto pasa, pero si fulanito ese, pero mire el caso de sutanito, entonces mire que él volvió y él hizo esto y lo otro. Entonces, muchas veces lo que estamos dando son opiniones personales. A mí me parece que, Perdón, pues, pastor. dicen mis hermanos, pues si me parece ya arrepiente, ¿cierto? Pues ya me parece que sí, ¿cierto? Claro, porque hay arrepentimiento y hay amor, la recibió de nuevo porque sea todo. Entonces, pero ¿qué dice la palabra? Pues la Acá el palabra Señor dice está que no. dando, La palabra dice que no se debe volver a ella, porque ella ya se ha mancillado y entonces él también haría lo mismo. bueno, mi hermano, bueno, Me parece, no estoy seguro, pero me parece que sí, algo así. sí, a lo que voy en todo este tema es que miremos la importancia de que muchas veces los conceptos que creemos que tenemos no están claros o no estamos seguros de ello. Uno puede expresar su opinión, no, a mí me parece que no, pero me parece, sí, como dice mi hermano. Mi hermana Victoria dice, sí, sí la puede recibir, porque pues si ella se arrepiente, lógico. Entonces, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer? La A ver, única fuente de verdad es ir a la ley del Señor. En la ley están contemplados todos estos ejemplos. Cuando el Señor aquí está haciendo esta pregunta, es porque la pregunta ya está respondida en la ley. El Señor nos muestra cómo debemos, cómo se debe proceder para que no haya, para que nos vaya bien, ¿cierto? Para que nos vaya bien por encima del sentimiento de nuestro malvado corazón. Porque pues aquí, mire, yo creo que cada uno vamos a tener un concepto similar, pero un pedacito diferente. Cada uno vamos a tener, y pues así, por eso se forman las religiones. Este cree que sí, que somos hermanos, pero pues yo no me congrego con este porque pues estos no creen que Jesús es Dios, estos sí creen que Jesús es Dios, pero que y entonces estos otros creen que es una Trinidad, estos no, pues creen que son dos nomás, pero todos dicen que son hermanos, pero no están de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces, venga, pero no, yo creo que Dios es bueno, ¿no? Pues si ellos dicen que sí, entonces ellos también, todo el mundo es salvo. El Señor dice, no, son pocos. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son esos pocos? Porque la palabra lo dice. La ley del Señor dice, los profetas, los salmos, habla de quién es ese pueblo salvo, ¿cierto? Entonces, esa es la enseñanza tan bonita para poder entender de lo que hablaba el Señor Jesús, de las cosas que hizo y dijo, tengo que ir a conocer la ley, porque él estaba hablando de eso. Moisés escribió la ley que le fue dictada por el Señor y él estaba hablando del Señor Jesús. Si yo no le entiendo, porque si no le creo a Moisés, pues no le voy a creer al Señor Jesús. Entonces a mí me enseñaron otro concepto de no, créale al Señor Jesús, pero no le crea a Moisés. Literal, eso es la apostasía. Eso es lo que nos enseñaron en el cristianismo, catolicismo, todo, los evangélicos, todo eso es la misma corriente. Es un movimiento apóstata de la palabra del Señor. Entonces, miren, la pregunta, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él y se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Venga, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver que ella se vaya con otro? Ya se aburrió con el primero y se fue con el segundo. ¿Qué tiene que ver que la tierra sea amancillada? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué relación hay? ¿Es una comparación? ¿Será? El Señor ahí está hablando y todas esas respuestas están literales en la palabra de Dios. Eso es lo hermoso de volver a las sendas antiguas. Dice el Señor que su pueblo al final volverá a volver a mí, a obedecerle su ley, a que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Cómo puedo cómo puede suceder que Él sea mi Dios si yo no obedezco lo que Él me manda? ¿Cierto? No, no es mi Dios, entonces porque yo no lo obedezco, yo pienso que eso no es lo que Él ha dicho, no dura para siempre, no es una orden, sino es una opción. Ese es el problema. Y ese es el problema de las religiones que dicen seguir al Señor Jesús. Ese es el problema. Todas, ¿cierto? Sin excepción. Entonces, dice, ¿no será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Mire, ustedes no se imaginan la profundidad tan grande que hay en este versículo, en este pasaje. Dice, si alguno, ¿será que puede volver a ella? ¿Volver
a su primer marido? ¿Será que se puede? Y el Señor está diciendo, vuélvete a mí. Has fornicado, pero vuélvete a mí. Y explica perfectamente la ley. Ya vamos a mirar, terminamos de leer esto. Dice 3.3.2, dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Eso que estábamos haciendo nosotros, yéndonos en pos de otros dioses, usar falsas doctrinas, es prostitución delante de los ojos del Señor. Por eso es abominación. Él lo aborrece, le huele a mal. Ya habíamos explicado que es abominación, ¿sí? Algo que huele a mortecino, huele a podrido, huele a muerte, huele a huesos descompuestos, a carne descompuesta. Eso es lo que le produce al Señor lo que nosotros, lo que hacemos mal, ¿cierto? El ir a postrarnos delante de otros dioses, que decimos que es el Dios verdadero, pero mentiras. Entonces dice que estábamos siendo como prostitutas. Y al que no le guste estos términos, pues entonces no le gusta la palabra de Dios. Entonces está adorando un Dios diferente, ¿cierto? Un Dios que se imaginaron que no dice ese tipo de cosas, que no trata a su pueblo como prostituta. Sí, nosotros somos esa prostituta de la que el Señor está hablando, ¿sí? Porque nos íbamos en pos de otro marido, literalmente. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Pero, ¿qué tiene que ver que la fornicación, el adulterio, con contaminar la tierra? Ya eso lo dice, ya lo vamos a mirar. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de prostituta. O sea, en la cara se nos notaba la idolatría que estábamos haciendo y nos éramos como prostitutas delante del Señor. Si ve que el Señor es serio, él no se queda con nada. Eso de que Diosito es chévere y él, pues no, él nunca dice cosas tan fuertes porque él me acepta así como soy. No, él no me acepta así como soy, por eso yo me tengo que arrepentir. No, él me acepta. Gracias, Señor, me has aceptado, me has entendido. No, el que de pronto el que no ha entendido soy yo, que el Señor es estricto. El Señor es bueno porque me ha entendido en mi tribulación. Y no, eso no es así. Al contrario, los que tenemos que entender al Señor somos nosotros, que Él es un Dios justo. Y qué bonito que salga esto de, por ejemplo, yo escuchaba que hace 8 días hablaba del temor de Dios. Sí, el temor de Dios. Entonces, y por aquí lo menciono también, el temor de Dios. Entonces, uno, pues quiere como que el mensaje que uno da no sea, por ejemplo, si uno le va a predicar a una persona, no, pues que nosotros hemos sido como prostituta delante del Señor. Pues, yo ese Dios no quiero. Entonces, uno trata como de ser más inteligente que Dios sin tener ese propósito, pero eso es lo que uno hace. Tratar de no mencionar esas cosas, pues dejemos esa palabrita a un lado. No, eso ya pasó, eso ya no tiene nada que ver. No, nosotros somos, no, el Señor te ama, el Señor te ama y Él te recibe como tú eres. Y Él te apoya, Él te va a sacar adelante, no importa lo que tú seas. No, por el contrario, Él dice, ¿qué dice que somos? Prostitutas, que somos como burras en celo, que buscan al macho, a otros machos y se desvían del camino. Dromedaria ligera, prostituta, adulteraba en todas partes con el que fuera. Eso es lo que dice el Señor del pueblo. No el mensaje estilo Papá Noel que nos han dado a nosotros. Este es el Dios verdadero, el que habla de esa forma porque tiene toda la autoridad, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es recto, Él cumple su palabra. Él todo lo que lo hizo, Él es el propietario, el dueño y señor de todo. Y Él habla así porque a Él le place y es la verdad, ¿cierto? Cuando yo asimilo, entonces yo, ¿cómo quedo delante del Señor? No, Señor, yo soy tu hijo. No, Señor, yo he sido, Dios mío, yo toda mi vida he estado en tinieblas, he hecho lo malo delante de ti porque no he tenido en cuenta tu ley. Yo no merezco nada, yo merezco morir. Por eso cuando los profetas traían por primera vez la ley, cuando el rey alguna vez hizo, en un momento en que descubrieron el libro de Moisés, la ley de Moisés, en el templo, que estaba escondida porque hace años, generaciones no se leía, reúnen a todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El pueblo se ponía a llorar, porque sí había el Señor ponía ese sentir
Eso es lo que tiene que llegar a nosotros. Toda nuestra vida ha sido basura. Toda nuestra vida hemos infringido la ley de Dios porque no conocíamos, porque íbamos en pos de las costumbres de las naciones. Fornicamos, adulteramos, robamos, y eso es gravísimo. Éramos como prostitutas y nada, estábamos tranquilos. Por ejemplo, el hecho de lo que vemos en el matrimonio, cómo debe ser un matrimonio. El Señor llama a que el hombre, el primogénito, por eso tenía prelación sobre los otros, porque él era el producto del primer vigor del varón. Yo creo que aquí somos adultos y entendemos de qué está hablando el Señor, del primer vigor del varón. Y la mujer, pues tenía que ser virgen para unirse a ese primer vigor del varón. ¿Para qué iban a procrear? Pues bendición, bendición. Como eso no sucedía, pues estamos llenos de maldiciones. Cada uno hacía lo que quería y la fornicación es producto diario. Entonces, por eso, cuando llega a nuestra vida esta información, dice, Dios mío, o sea, por eso me ha ido tan mal en la vida. Así tenga dinero, así tenga cosas o lo que sea, pero yo estaba alejado totalmente de tu palabra. Por eso por eso los hijos son rebeldes, por eso no salen las cosas como son, no, por eso no tengo paz, por eso hay enfermedad, ha habido muerte, ha habido perdición, tantas cosas malas que por el hecho de no haber hecho las cosas bien, ¿cierto? Porque cuando a una mujer le dicen, venga, usted, ¿cuántos hombres ha tenido? Entonces dice, no solo uno, uy, ¿hasta qué le pasa? ¿Cierto? Eso produce risa, ¿cierto? Porque llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuando debería ser uno solo. Dios mío, qué bendición. Usted se ha conservado solo para su marido. Ahora dígale a un hombre y el hombre responda, no, yo solo he estado con mi esposa. Uy, va a ser motivo de burla. En serio. Porque así somos, nos hemos desviado tanto en lugar de decir, uy, qué varón, eso sí es un varón, ¿sí? Que se ha guardado solo para su mujer. Y no, yo he sido, no será mejor que entre los dos se conozcan y conozcan la vida, todo juntos, al mismo tiempo, envejecen juntos, pasan todos los mismos periodos juntos. Esto es una bendición grandísima, pero a nosotros no nos enseñaron eso, ¿cierto? O sea, nos hemos perdido de la bendición de obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Por la costumbre, porque pues para nosotros todo es una parranda, todo es una rumba, todo es chévere, gozadera, pero el Señor dice, ustedes son pueblo santo, ustedes no van a ser como los demás. No, ustedes no van a ser como ellos, van a ser pueblo especial. Por ser especial se nos exige más, que nosotros tenemos que comportarnos mejor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el Señor les decía a los fariseos? Acuérdense del término fariseo. ¿Qué significa fariseo? Cuando uno dice, uy, no, tenga cuidado con eso, ese man es un fariseo. No, esa mujer es una... Pues, tenga cuidado porque esa gente es bien farisea. Entonces uno asume que el fariseo es como una persona falsa, ¿cierto? Pero es que el fariseo no quiere decir eso. Los fariseos tienen otro significado. Las personas eran una secta, ¿sí? O sea, una secta generalmente no es algo negativo, no, es una forma de interpretación de la ley de Dios. Habían sectas diferentes, o sea, diferentes doctrinas de pensamiento en cuanto a la palabra de Dios. Los fariseos, el problema de los fariseos era la hipocresía y la soberbia. Ese sí es un problema, no el ser fariseo, no porque ellos estudiaban y conocían muy bien la ley, ¿cierto? Pero el problema fue su hipocresía y el creer que ellos se sentían más. Es como cuando alguien saca un título de Harvard y dice, no, yo soy de Harvard, ¿sí? Universidad de Harvard, y aquí nadie más sabe más que yo porque yo vengo de allá. Eso era lo que les pasaba más o menos a ellos. El problema no era ser fariseos o saduceos, porque ellos eran estudiosos de la ley. El problema de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no fue que fueran sacerdotes o escribas o fariseos, porque Dios no tiene nada contra eso. Lo que el Señor tiene contra lo que tiene algo es contra la hipocresía. El Señor les dijo a los discípulos, cuidaos de qué, de ser fariseo, no, cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ellos eran hipócritas porque ponían una cara, hipócritas, bueno, eso en español son actores, fingen, ¿sí? Por el problema de la actuación, ¿sí? Fingen una cosa, eso es hipocresía, ¿cierto? Entonces, el problema
es que a ellos que conocían más, el Señor les exigía más, que tenían que saber más. ¿Por qué a los apóstoles o a las demás personas que seguían al Señor no les decía hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos no sabían la ley, porque ellos no conocían la ley, ¿cierto? Estos sí eran expertos en la ley, eran intérpretes de la ley, eran sacerdotes, tenían que tener el conocimiento y estaban en la obligación de ser mejores que los que no conocían la ley. Por eso el Señor se compadeció de los humildes, no sabían, entonces Él vino a enseñarnos, ¿cierto? Entonces, nosotros como ya sabemos, tenemos mayor responsabilidad. Por eso no nos podemos portar como todo el mundo se porta. No podemos ser hipócritas como todo el mundo es hipócrita. No podemos estarnos casando y y separándonos y casándonos y volver. Todo eso quedó en el pasado. El Señor ha llegado con un bálsamo de perdón, ¿sí? Pero para que no volvamos a lo mismo. Eso hace parte de la apostasía, que es que usted, pues sí, el Señor, pues ya, estamos en gracia, el Señor nos perdona todo. No, eso es falso. Nosotros, el Señor nos escribe nos instruye y nos exige más. Por eso es así, por eso nos trata así. ¿Ustedes de dónde vienen? El Señor nos dice de dónde venimos, de prostitución, de estar como prostitutas echándose con cualquiera y creyéndole al horóscopo, creyéndote a los signos del zodiaco, creyendo a la bruja. Eso es lo que estamos haciendo, como prostitutas echándonos con el primero. Que me dijeron, vaya donde la señora fulanita que le ayuda, y ella le echa las cartas y le dice, usted le da unos riegos. Eso era lo que estábamos haciendo nosotros, ¿cierto? De una forma u otra, ¿cierto? Dejando el mandamiento del Señor, ¿cierto? Bueno, ¿dónde íbamos? Dice, por esta causa, 3.3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, el guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Miren la posición del Señor. Y es bien importante porque ahí eso el Señor nos va a aclarar si se puede o no se puede hacer. Sí, pero ¿qué pasaba cuando adulteraba? El marido lo que quiere es acabarla, ¿cierto? O la mujer lo que quiere es acabar a su marido. Pero el Señor esperaba que pasara y quería que volviera a él. La mujer adúltera, lo mismo en el caso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser como el Señor, ¿cierto? Anhelar esas cosas, perdonar, ser superiores a la pena, ¿cierto? Entonces dice, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea, el Señor le dio carta de divorcio a la casa de Israel, ¿cierto? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Vuelve y menciona por qué se contamina la tierra cuando una mujer fornica, ¿sí? Y sucedió que dice en el 3.10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, la importancia del arrepentimiento y el no continuar cometiendo los mismos errores, ¿sí? Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor.
porque yo soy vuestro esposo. Eso es algo que centra mucho este mensaje del que estamos hablando. Dios es el esposo, el Señor Todopoderoso, el Padre Eterno, el único Dios verdadero que le habló a Moisés, que le habló a Jeremías. Él está diciendo, yo soy vuestro esposo y el pueblo es la esposa, ¿cierto? Dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrá ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, trono de Dios, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su maldado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? ¿Por qué el Señor pregunta esto? Ya vamos a mirar. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Entonces miren todo lo que hemos leído y la importancia de guardar el hilo conductor, guardar el contexto, de leer de corrido, ¿cierto? Que no estar pendiente del capítulo, que uno lee 2 versículos y ya. No, pero no sabe de dónde viene el resto, de qué está hablando el Señor, cuál es el contexto específico de lo que está hablando, ¿cierto? Entonces, ahí habla, lo primero que dice ahí el Señor es, ¿qué leíamos aquí en Jeremías 2:2? Dice, anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio. ¿Desposorio? O sea, fue desposada la mujer. Está hablando del pueblo, ¿cierto? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? Ahí dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cuándo era eso? Cuando el pueblo estaba recién salido de esclavitud y estaba en el desierto. Dice que hubo amor de parte de la esposa, y hubo amor por ese desposorio, ¿cierto? Y andaba en pos del Señor. Pues mire, el pueblo acababa de ver todas las maravillas que había hecho el Señor en Egipto, cómo había acabado esa nación y cómo les había abierto el mar, cómo les había hecho cantidad de señales y prodigios, ¿sí? Enfrente de ellos. Y entonces estaban, pero este es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, ese desposorio, miren cuándo fue el desposorio. Eso fue allá. Pero entonces vamos a mirar. ¿Cuándo? Mire, para que haya una unión, un desposorio, pues tiene que el hombre proponer y la mujer decir sí, ¿cierto? Es lo más lógico, porque de lo contrario no hay desposorio, es como una violación habría ahí, ¿cierto? Entonces, el desposorio, ¿cuándo la novia aceptó? ¿Cuándo dijo sí? ¿Me acuerdan? ¿Usted acepta a que él vaya a ser su marido? La novia tiene que decir sí, ¿cierto? ¿Cuándo sucedió eso? Ya el Señor nos dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eso nos da una idea y nos manda allá. Entonces, mire, vamos a mirar. Éxodo capítulo 19, desde el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿cierto? O sea, acababan de salir de una situación de esclavitud. Ya eran libres hacía 3 meses. Hacía 3 meses eran libres. O sea, la mujer estaba en esclavitud, estaba bajo el yugo de Egipto y fue liberada por su prometido, digámoslo así, ¿cierto? Fue liberada y fue dejada libre 3 meses. Y dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios
Y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si ustedes se acogen a mi palabra, a mi pacto, ustedes van a ser los únicos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice un hombre cuando se casan, digamos, en las bodas? Bueno, ahorita está muy tergiversado el orden de las cosas, pero ¿qué dice? Pues yo te seré fiel, solo tú, la única mujer, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo acá el Señor. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, ustedes van a ser el único pueblo. Está tomando a una mujer, ¿cierto? Entonces, vas a ser mi esposa, la única, especial sobre todas las otras. No importa que haya muchas otras mujeres alrededor, usted va a ser la única, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Si dierais oído a mi voz, yo fui el que los liberé, ¿sí? Entonces el Señor, tú eras esclava y yo te he liberado, ¿sí? Ahora eres libre, ¿sí? Y ahora yo te estoy diciendo, si quieres acogerte a mi pacto para ser mi esposa, la única, ¿cierto? Entonces dice el Señor, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Miren lo que dice a continuación. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Ese fue el sí de la novia. Ese es el sí de la novia. Sí, el Señor está diciendo, si ustedes escuchan mi pacto, el pacto no es de nosotros. Entonces, mire lo que está pasando acá. Acá él está hablando del pacto de él. Acójanse a mi pacto y ustedes van a ser mi esposa. O sea, le está hablando al pueblo de Israel. Se van a convertir va a ser mía, solo mía, y va a ser la única, ¿cierto? Entonces, el pueblo que respondió, dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. O sea, sí, hubo un compromiso, hubo un desposorio. Es que ahorita lo llaman compromiso, pero no, el compromiso se puede romper o no. La niña le dice, pues, ay, no, venga, le devuelvo el anillo, cuando hay anillo, ¿no? Ay, le devuelvo el anillo ya. No, acá ya estaba desposada, ya estaba desposada. Lo que nosotros ahora conocemos como, ay, se comprometieron, hubo fiesta de compromiso y todo. Eso era sí o sí. No había vuelta atrás. Era que ya se iban ya estaban comprometidos para vivir toda la vida. Lo que faltaba era la celebración de las bodas y que las cosas, pues todo el resto de cosas, pero eso ya son cosas secundarias. Lo que ya era desposada y ya no había más vuelta atrás. Eso es lo que sucedió. Entonces dice, y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Sí? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cierto? Dice 3 días, sí, o sea, al tercer día, dice el Señor que iba a venir al pueblo, ¿cierto? Acuérdese que un desposorio no es las bodas, no es las bodas, ¿cierto? No, debía haber testigos, debía haber el sí de la novia, debía haber una cantidad de cosas, ¿cierto? Y tenía que haber algo, acuérdense lo que el Señor dice, porque el Señor le hizo escribir las cosas a Moisés, para que no se pierda, porque quede lo que está escrito, escrito está, ¿cierto? Nadie va a poder cambiarlo con la tradición o algo que se le olvidó, que le agregó un pedacito y los demás siguieron creyendo en el error, es como un teléfono roto. No, el Señor todo lo da por escrito. Entonces, ese pacto que el Señor hace con el pueblo, dice, si ustedes cumplen mi pacto y escuchan mi voz, van a ser la única mujer. Entonces, ¿cuál es ese pacto? Miren, aquí en Éxodo 21, y eso lo hemos leído muchas veces. Bueno, quisiera tomar de pronto unos 10 minuticos, si no hay problemita,
Si no hay problema, tomar unos 10 minutos más para tratar de no perder el hilo con esto. ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, entonces nosotros hemos leído muchas veces Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ¿cierto? Los mandamientos de Dios, ¿cierto? Ah, bueno, no tener dioses ajenos, no, el séptimo día, día de reposo, sí, sí, no matarás, pero mire el contexto como venimos, es un desposorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Él estaba exponiendo la ley del marido, la ley del marido. Esta es la ley que impone el marido a su mujer. ¿Para qué? Para que sea feliz. Dice, póngale que lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdate que está hablando un esposo a su esposa. Yo soy el que te saqué de esclavitud. Yo soy el responsable. Entonces usted tiene que reconocer eso de mí. Yo fui el que lo hice. Ahorita usted no es esclava porque yo la liberé. Ya es el tercer mes y ha llegado este momento. Usted dijo que sí quería, entonces le está dando la ley del marido. No tendrá otro marido sino a mí. No va a tener otro marido sino a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y porque no va a encontrar ningún marido real. ¿Qué otro marido va a haber? Los dioses de las naciones, los maridos de las naciones son mentiras, son plata y oro, son palo y piedra. Si entendemos un poquito mejor ahorita los mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El marido suyo no es una foto o una estatua, porque vamos a ser engañados. Porque el Señor nos dice, no, su marido, no haga ninguna imagen de su marido. Que su marido no es una, porque va a terminar idolatrando la foto del marido, ¿cierto? Va a terminar inclinándosele a la foto del marido, dándole besos a la foto y amando a la foto, como si fuera el marido. O al muñequito que haga, o al retrato, o a la estatua, lo que sea. No se haga eso. Su marido es uno solo. No se haga imagen de su marido. Dice en este sentido, ¿cierto? Entonces dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, tu Dios fuerte, celoso. ¿Qué significa celoso? Esa es otra de las cosas que a veces queremos, así como por ejemplo cuando decimos que el Señor, que hablamos del temor de Dios. Y el temor de Dios, entonces decimos, no, es que a Dios hay que temerle. Sí, el temor es como una reverencia, ¿no? Entonces uno trata de cambiar el concepto de lo que dice la palabra para que las personas no se vayan a tomar una mala impresión. Pero pues estamos cambiando la verdad de Dios. Cuando el Señor dice que es celoso, es que es celoso. ¿Qué es un hombre celoso? No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando del Dios Todopoderoso y dice que Él es celoso. ¿Por qué es celoso? Porque miren lo que iba a pasar adelante, ¿cierto? Él ya sabía cómo era el comportamiento de esa mujer, aún así la toma. ¿Por qué? Porque la va a enseñar, la va a proteger, le va a enseñar y le va a dar mandamientos para que viva, para que esté bien, ¿cierto? Pero él es celoso. ¿Qué hace un celador? ¿Sí? Celar, no, es que hay celos buenos y celos malos. No, el celo hace parte de lo que el Señor dice que él es celoso. ¿Qué hace un celador? Cuando viene una amenaza de afuera, alarma a los que están adentro, un celador, por ejemplo, de un condominio o de una casa. ¿Qué hace? Alarma a los que están adentro. Hay una amenaza. Si la amenaza es demasiado fuerte, él tiene un arma y puede usar el arma en pos de defender a los que están adentro, ¿cierto? Cuando la amenaza es externa. ¿Qué pasa cuando la amenaza viene de adentro? Los niños están jugando ahí, se quieren salir a la calle. ¿El celador qué va a hacer? No. Y así se enoje el que se enoje, no lo dejo salir porque es mi responsabilidad. ¿Cierto? Es cuidar tanto las amenazas externas como las amenazas internas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él es celoso. Él es celoso. Él no permite, él no soporta que nosotros estemos siquiera pensando en otros dioses. Que no, que es que yo leo aquí el horóscopo. No, pues el Señor desecha por esas cosas. ¿Cierto? No, es que pues yo fui a donde la señora que ella trabaja con los santos. ¿Sí? No, yo fui a consultar un asuntico, un negocio para ver si ella me ayuda, como si ella pudiera ayudar, ¿cierto? Sabiendo que el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas.
El Señor es el único que hace todo. Entonces, Él quiere ser, él es exclusivo. Él no hay ningún otro como Él, ¿cierto? Dice, y Él es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor el que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días, o sea, para apartarlo, para que entendamos mejor. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo, es descanso para tu marido, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor lo bendijo por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Sencillo, cuando el marido trabaja 6 días y le dice a la mujer, el séptimo día es para mí, ¿listo? No haga nada. El séptimo día es mío. ¿Listo? Yo trabaje, sí, la mujer puede hacer una cosa, otra, pero el séptimo día es para mí. El séptimo día es para celebrar que estamos unidos, sí, que hay un compromiso de que vamos a estar unidos en las bodas. Entonces, cuando el Señor me manda eso, ¿qué hace la mujer? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? No, el séptimo día es de mi marido. O sea, una mujer responsable dice, no, el séptimo día no me comprometo a nada, porque no, es el día de gozo con mi marido, es el día de la familia, digámoslo así. Es el día en que nosotros, el marido me dice, no, no, hija, no cocine, no, ni siquiera cocine, no se ponga a arreglar nada, esté lógico ahora, no es que si coge una escoba es pecado, o si limpió un vidrio es pecado. No, no se puede. No, lo que dice el Señor es que no se entretenga en otras cosas, que deje esas cosas para otro tiempo. Tiene 6 días para trabajar, ¿sí? Que el día sea para disfrutar el marido con la mujer y con la familia. Es el día de comer juntos, el día de hablar, el día de regocijarse, ¿sí? De estar juntos y disfrutar de esa unión. Así tiene que ser nuestro día de reposo. El Señor nos está dando el ejemplo, cómo debe ser, para que entendamos. Por eso es que, por ejemplo, mucha gente dice, pero ¿por qué tiene que ser el séptimo? Yo lo tomo el miércoles. No, es que el marido dice que él dice que es el séptimo día, ¿sí? El marido es el que da la ley, el marido es el que da cómo debe ser. No, es que pues que yo voy un momentico, dice, no, el marido, yo la quiero a usted cerquita de mí. Yo no quiero que se vaya para ningún otro lado. ¿Para dónde va? Él es un Dios celoso. ¿Para dónde va? No, aquí está su marido y usted se queda aquí conmigo porque yo quiero que usted disfrute, que disfrute conmigo de todo lo que yo le doy, que seamos uno, que estemos unidos y que celebremos en ese día, que sea regocijo, que usted descanse en su marido. Eso es el día de reposo, eso es el mandamiento del Señor, ¿cierto? Para beneficio de nosotros. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jesús te da, Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, ¿sí ven? ¿Cómo? O sea, a ver, esa es una ley del marido. ¿Usted cómo que se está yendo en pos de otros hombres? Él es celoso. No, usted no va a hacer eso. Usted es mi mujer, ¿cierto? Él nos está diciendo al pueblo, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces, bueno, sí ven que cuando entendemos más sobre la ley del Señor, entendemos que es mejor irnos a la ley para entender lo que el Señor Jesús hablaba cuando vino en carne, para entender los escritos de Pablo, de los apóstoles. Es mejor entender la ley del Señor. Ya vamos a continuar, si el Señor lo permite, con esto para que vayamos anclando más el testimonio del Señor cuando vino en los días de su carne a la ley, que era lo que se estaba cumpliendo, porque todas las cosas que él dijo e hizo provienen de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ¿cierto? En los profetas y en los salmos. Entonces, bueno, mis hermanos, yo creo que lo dejamos por aquí por hoy.
aquí por hoy y dentro de 8, bueno, vamos a ver cómo coordinamos, si dentro de 8 o dentro de 15 días continuamos con este tema para seguir mirando, para poder entender qué es el divorcio, pero conforme a la palabra del Señor, ¿sí? El Señor Jesucristo me los bendiga, un abrazo grandísimo, mis hermanos, los amo muchísimo, me da gozo ver que ustedes están conectados, que somos poquitos, no somos muchos. El Señor dijo que no somos muchos. No nos entristezcamos por esto. Por el contrario, entristezcámonos porque las personas no quieren venir a la fuente de vida que es el Señor, a esta información de su palabra, que nos lleva a cambiar nuestra manera de ser, a no pertenecer a una religión cristiana, sino que en realidad entender qué significa ser las ovejas de la casa de Israel, las ovejas perdidas de Israel, por las que vino el Señor Jesús. Dijo, no ha venido sino por las ovejas perdidas de Israel. Eso dijo el Señor. Entendamos que Israel tiene que someterse a la ley del marido para que nos vaya bien, para que no nos deseche, ¿cierto? Hay mucha gente que no quieren esto. No quieren esta verdad y se van en pos de las emociones, de los sentimientos del corazón y salieron o no quieren entrar siquiera, ¿cierto? Nunca. Entonces, aquí eso es un tesoro, esto es un tesoro grandísimo, pero pues el Señor dijo que pues no le echemos las perlas a los cerdos y suena feo, suena fuerte para nosotros, pero pues así como nos comparó con prostitutas, como con burras en celo, como con camellas ligeras, dromedarias ligeras, así está diciendo, no desperdicien este tesoro en los cerdos. Hay momentos en que la gente no va a querer escuchar, no escuchan, pese a que se les invite, se les dice, se les insiste. Pero dice el Señor, no, eso es un tesoro, usted no tiene que estar mendigando para que reciban un tesoro. No, pues hay que orar, pedir al Señor para que escuchen, pero no estarle rogando a la gente que venga. Eso no sucede así, eso no es el Evangelio del Señor. Eso no son las buenas noticias del Señor, esto es un tesoro gratis para salvación, vida eterna, vivir por siempre, ser la esposa y unirnos a Dios. Uno no tiene que estarle rogando a la gente. Los que son van a escuchar. Si no escuchan, pues el Señor por sus frutos los conocerás. Entonces, que sea el Señor mostrándonos toda esta verdad y toda esta maravilla, ese tesoro de su palabra, y que nos permita conservar la humildad, no porque nosotros hayamos escuchado que nos quiere decir que seamos mejores que ellos, por el contrario, nosotros somos peores, por eso el Señor, con su poder, se manifiesta su poder en que nosotros siendo lo peor, el Señor nos escogió, ¿sí? Entonces, nuestra oración es para los que no quieren escuchar, para los que no quieren venir, para los que se han ido, ¿sí? Y no quieren esta maravilla, la fuente de agua viva. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos, los amo muchísimo. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.